amigo Robert. Welcome for the church. God bless you, my God. Bendito y alabado sea el Señor. Dios es bueno, iglesia. Oramos empieza, ¿sí o no? Ah, bueno. El día que menos espere, ya les estoy predicando todo. Ok, así es. Bueno, iglesia, en esta mañana vamos a compartir un mensaje. Y yo quiero que estemos muy atentos porque el mensaje que Dios nos ha dado para esta mañana tiene que ver, y lo he titulado, Formando el carácter de Cristo. Quiero que estén atentos porque miren, es muy posible que nosotros hay momentos que queremos lograr algo en la vida. Nosotros estamos pidiendo a Dios, tenemos peticiones delante de Dios, pero aunque creemos que estamos haciendo las cosas bien, puede haber un pequeño detalle que no está dejando fluir. Y es posible que hoy con esta palabra se pueda cortar esa atadura y puedan empezar a fluir grandes bendiciones para nuestra vida. Así que vamos a estar atentos porque vamos a hablar sobre cómo formar el carácter de Cristo. Por otro lado, quiero decirles que podemos estar hoy, está haciendo buen tiempo, ¿sí? Aleluya. Así que en esta mañana pueden desatarse un poco el cinturón, tiren la sillita un poco hacia atrás, quítense los zapatos si desean, pero estén atentos, ¿listo? Bueno, iglesia, entonces les decía, una de las razones por las que muchas veces nosotros no conquistamos lo que deseamos y lo que queremos es porque falta carácter. Y el carácter tiene que ver con algo muy sencillo, y es cuando tú sabes lo que quieres, pero al mismo tiempo sabes lo que te conviene. Porque el error o la falla muchas veces es que nosotros decimos que sabemos qué queremos, pero si no tenemos claro qué conviene y qué no conviene, entonces ahí cometemos un error. Algo que le hablo mucho a los jóvenes es que el joven normalmente sus sueños son ser profesional. Sus sueños son alcanzar grandes metas en la vida. Pero resulta que todavía no han definido claramente qué les conviene y qué no les conviene. Entonces la pregunta del millón es, si un joven, una joven sueña con graduarse, ser profesional y alcanzar grandes metas en la vida, resulta que en un abrir y cerrar de ojos terminan embarazadas y todavía no han entrado a la universidad. Saben qué quieren, pero todavía no han definido lo que les conviene. Y eso se les tira todo. Y pongo esto como ejemplo, pero son muchos los ejemplos. En toda meta que tú te colocas en la vida, si no tienes claro lo que te conviene y lo que no te conviene, vas pegando de plano. Por eso es importante desarrollar el carácter de Cristo. Porque solo así nosotros tenemos claro qué queremos y qué nos conviene. Amén. Entonces vamos a comenzar ubicándonos en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas 4:19. Aquí vamos a ver algo importante. Gálatas 4:19. Cuando se hayan ubicado me dicen amén, y así damos inicio a la lectura. Amén. Gálatas 4:19. Se los voy a leer en la versión Reina Valera. Dice la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, iglesia, está dirigido a la iglesia que está ubicada en Galacia. Los que venían de Galacia eran llamados Gálatas. Él les decía: hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto. Y resulta ser que aunque los varones nunca vamos a saber qué es un dolor de parto, físicamente hablando, pero el apóstol Pablo se estaba refiriendo en términos espirituales, porque él había sido la persona escogida por Dios, usado por Dios para que ellos, los Gálatas, nacieran espiritualmente hablando. Es decir, les estaba dando vida espiritual. Los Gálatas no conocían absolutamente nada de Dios, pero el apóstol Pablo lleva el evangelio, y ustedes saben muy bien que cuando una persona recibe el evangelio, ¿qué pasa? Nace de nuevo. Entonces nacieron de las extrañas espirituales del apóstol Pablo. Por eso decía: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hablando del parto espiritual. ¿Y qué decía él? ¿Hasta cuándo voy a sufrir estos dolores de parto? Los que están ahí atentos con la palabra. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, pero esto no fue solo en aquellos tiempos o para el pueblo de Galacia o los Gálatas. Hoy el pueblo de Dios continúa con la necesidad de que Cristo se forme en nosotros. Tenemos esa gran necesidad, iglesia, porque decimos que somos cristianos, venimos a la iglesia, pero la pregunta es: ¿se ha formado el carácter de Cristo en nosotros? Y entonces vamos, antes de seguir avanzando, a hablar un poco sobre lo que es el carácter. La vez pasada, hace aproximadamente 3 años, yo les hablé sobre este tema y les dije que el carácter se puede resumir en algo muy sencillo: que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero más allá de eso, es la forma como tú reaccionas ante cualquier situación que se presenta en tu vida. A eso se le llama carácter. El carácter tiene que ver con tus principios. El carácter o los principios que tiene una persona antes de conocer a Cristo, en su mayoría ni siquiera es un carácter propio. ¿Por qué? Porque podemos decir que muchas veces el carácter, las creencias que nosotros hemos tenido, fue lo que alguien nos enseñó. Fue el carácter de alguien que lo quiso colocar en nosotros. De acuerdo a lo que nos enseñaban o a la forma de pensar de nuestros antepasados, ellos nos querían moldear de la misma manera a nosotros. O sea, que colocaron un carácter que ni siquiera es propio. Pero hoy tenemos el privilegio de nosotros decidir qué carácter queremos adoptar en nuestra vida. Y el apóstol Pablo está recomendando que adoptemos el carácter de Cristo. Amén. Entonces, si analizamos, cada quien enseña o educa a sus hijos de acuerdo a su forma de pensar. Y en ellos forma ese mismo carácter. Algunas personas enseñan buenos modales, buenos principios. Otros no. Pero igual cada quien va a dar de lo que tiene. Y entonces, por eso es que vemos que muchos niños, muchos jóvenes,
han llegado a tomar malas decisiones en su vida, porque lo que les enseñaron fue: usted no se deje de nadie, no sea bobo, al que te dé, dale. Algunas madres que no conocen de Cristo le han aconsejado a sus hijas: si tu novio, tu marido tiene otra, consíguete otro, para que vea que duele. ¿Cierto? Ahora, digo que una madre que no conoce de Cristo, pero yo no sé si alguna madre cristiana daría ese consejo a una hija o a un hijo. Y si lo hace, es porque todavía no ha desarrollado el carácter de Cristo. Amén. Lo único que les puedo decir es que no se trata de juzgar ni condenar a nadie por la forma como piensa. No podemos juzgar a nadie por su carácter o sus principios. Se trata es que, al igual que el apóstol Pablo, los pastores y los líderes de cada congregación en el mundo entero mantengamos orando y doblando rodilla. ¿Hasta cuándo? Hasta que el carácter de Cristo sea formado en nuestros hijos espirituales. Amén. Eso es lo que se tiene que hacer. Yo no edifico la vida de nadie criticando. Nadie puede edificar o ayudar a crecer espiritualmente a otra persona mientras los esté condenando. Solo doblando rodilla y en oración, y que el Espíritu Santo haga la obra en esa persona. Es la única forma que se puede lograr. Entonces, hay 3 momentos claves, mis amados hermanos, donde nuestro carácter sale a la luz. Y aquí quiero que estén muy atentos. Hay momentos claves donde revelamos lo que realmente somos. Porque acuérdense que nosotros aparentemente damos una imagen, pero lo que realmente somos solo lo ve Dios. Y muchas veces, en algunos momentos claves, es que sale a la luz lo que realmente somos. Y de esos 3 momentos claves les voy a hablar. Hay momentos en que la apariencia engaña. ¿Saben eso? Sí. Uno a veces puede tener un mal concepto de una persona solo porque no le cae bien. Pero en un momento determinado vemos en esa persona que tiene una actitud y unos gestos muy agradables. Y es cuando nosotros decimos: wow, no pensé que esta persona fuera así. Y viceversa. Otras veces vemos personas muy dulces aparentemente, pero en el fondo son amargos. Las apariencias engañan. Y solo en momentos claves de la vida es que podemos ver quién es quién. Entonces, vamos a iniciar con el primer momento clave para mostrar lo que realmente somos. Tiene que ver con las tentaciones. Recordemos que Jesús fue tentado en el desierto. Nada más y nada menos fue tentado por Satanás. Pero fue un momento clave para que Satanás supiera con quién se estaba metiendo. Ante la tentación es que nuestro carácter sale a la luz. Entonces, es normal que tú y yo tengamos tentaciones. Lo que no es normal es caer en las tentaciones. Y ahí es donde se ve el carácter. Si nosotros miramos el ejemplo de José, este joven era un muchacho con todo el vigor, estaba joven, soltero, y le llega semejante tentación. Nada más y nada menos que la esposa de su patrón. Pero este joven, José, él no solo tuvo una tentación,
A José lo amenazaron, lo chantajearon, pero nada de eso logró que cayera en la tentación. Amén. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el carácter de Cristo, es cuando nosotros huimos de las tentaciones. Cuando nosotros, sin importar cuál sea la tentación, decimos no. Ahí sabemos en quién se ha desarrollado el carácter. Pero muchas veces sucede, iglesia, que en lugar de huir de la tentación, provocamos la tentación. Y entonces, ahí podemos decir que de Cristo no hay nada. El cristiano que viva maquinando la tentación, que la viva provocando, tirando cascaritas por allá a ver quién las agarra, de Cristo no tiene nada. Entonces, tenemos que huir de las tentaciones. Pero, si todavía, mis amados hermanos, nosotros somos frágiles a las tentaciones, somos débiles ante cualquier situación, necesitamos seguir buscando de la presencia de Dios. Necesitamos ayuda. Fíjense que aquí hay otro detalle. Nosotros a veces tenemos problemas y nos quedamos en silencio. Y muchas veces nos abstenemos de pedir ayuda en oración. Porque cuando vas y le comentas tus problemas a alguien, entonces lo que hace es que se vuelve una bomba de tiempo. Amén. Entonces, cuando eso pasa, nosotros no hemos sufrido un dolor de parto por un hijo espiritual. Porque una madre, hablando físicamente, sabe cuánto duele tener un hijo. Y esa madre, por muy grave que sea el problema del hijo, trata de reservarlo. Entonces, si yo amo a los hijos espirituales y me vienen a contar sus problemas porque necesitan ayuda, yo no tengo por qué comentárselos a nadie. Amén. Y aunque muchas veces no los expresamos verbalmente, subimos contenidos de doble sentido a las redes sociales. Y eso también es grave. Por eso el apóstol habla sobre los dolores de parto. Pero me llama mucho la atención es que dice que está dispuesto a volverlo a sufrir. Entonces, si una persona tiene problemas, y ustedes saben cuánto nos duele a nosotros ver que una persona después de conocer a Cristo anda perdido. Pero no importa cuánto nos duele, vamos a seguir llegando a esa persona. No es rechazarlo, es buscarlo y darle una voz de aliento y apoyarlo para que vuelva hasta que forme el carácter de Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero ser muy breve y les quiero comentar un pequeño testimonio sobre la tentación. Un hermano en Cristo que se dedica al servicio de arreglar y hacer mantenimientos a lavadoras. O bueno, voy a ser más exacto. Él es un pastor. Es un pastor. Pero este pastor en la congregación tenía ciertas dificultades. Y entonces resulta que una hermanita de la congregación estaba mirando a ver cómo hacía caer al pastor. Y ella se la ingeniaba por un lado y por el otro, pero nada que el pastor caía. Entonces un día le dice: pastor, necesito que venga a la casa para que me mire la lavadora, tiene un problema, no sé qué es lo que está pasando. Y como ese era su trabajo, el pastor se fue a mirar la lavadora de la hermana, de la hija. Y cuando llega y se va para el patio, entonces la hermana cogió y le dio seguro a la puerta. Y dijo: lo tengo agarrado.
Y le salió en bikinis al pastor. Y dice, bueno, pastor, hoy es el día. O sí, y si no, yo aquí me pongo a gritar. Y el pastor se vio entre la espada y la pared. Y el pastor le dijo, claro, mi hermanita, yo era que no me había atrevido a decirle nada a usted, pero usted a mí también me gusta. Pero vamos a hacer algo. A mí me gusta es que cuando yo voy a hacer algo, hacerlo bien hecho. Déjenme y yo termino de arreglar la lavadora y después nos tomamos todo el tiempo si quieren. Bueno, siendo así listo, y culera. Ya la hembra se calmó. Y entonces el pastor mira la lavadora y dice, oiga mi hermana, aquí hay un problema. Necesito una herramienta que no la traje. No pensé que el daño de la lavadora fuera tan grave. Entonces voy a buscar esa herramienta y ya vengo. Y dejó todas sus herramientas. Y se fue a buscar lo que le faltaba. A ratico vino, tocó la puerta y el hermano la estaba esperando en bikinis. Pero cuando abrió la puerta, sorpresa, iba con la esposa. Él entró, sacó su herramienta y se fue. Entonces, hermanos, en un momento de eso es que se ve quién tiene el carácter de Cristo. Amén. Yo cuando escuché esto me puse a pensar en una situación difícil. Cuando él vio que ya estaba trancado y no podía hacer nada, donde sea una persona que no esté guiada por el Espíritu Santo cae. Amén. Pero no cayó. Entonces eso es un ejemplo de estar firme y tener un carácter definido, de saber qué quiere y qué le conviene. Él sabía lo que no le convenía y el Espíritu Santo lo iluminó en ese momento para que se viniera. Entonces es una situación por la que nosotros tenemos que seguir orándole a Dios para que tengamos fortaleza, para que no caigamos en las tentaciones. Ahora, dejo claro, las tentaciones no solo son carnales. También hay otro tipo de tentaciones que nos pueden hacer daño. El segundo momento clave para que salga a la luz nuestro carácter es en las pruebas. En las pruebas es donde nosotros podemos reflejar qué carácter tenemos. Tenemos la historia del valiente Job. Job lo tenía todo y en abundancia, pero en un abrir y cerrar de ojos Job lo perdió todo. No solo perdió lo material, perdió su familia, y no solo su familia, su salud. Y entonces uno veía la situación del valiente Job en ese momento, y de pronto la gente dice, pastor, pero Job estaba triste, Job se entristeció. La pregunta es, ¿y quién no va a estar triste después de perder a sus hijos? ¿Quién no va a estar triste después de perder todo lo que con tanto esfuerzo ha conseguido? ¿Quién no va a estar triste con una lepra que dice la Biblia que se le caía la piel por pedazos? En una situación de esa, cualquier persona, por muy fuerte que sea, se entristece. Y nosotros podemos ser fuertes en Cristo, podemos ser fuertes en el Espíritu, pero la parte humana siente. La parte humana siente tristeza, siente dolor. Y entonces creo que es una situación en la que cualquiera puede sentir tristeza. Y esta situación de la que les hablo no solamente la ha vivido Job. Ustedes saben que hemos visto por los medios de comunicación que muchos padres y muchas madres han perdido a sus hijos en diferentes situaciones. Por ejemplo, hay familias que salen de paseo y se accidentan. Caen varias personas de la misma familia. Ahora, con lo que se vive en el país, lamentablemente vemos por las noticias que llegan a casas y matan a toda una familia. Usted se imagina el dolor de los que quedan. ¿Cuántas veces
Jóvenes que salen por ahí en moto, se emborrachan y se matan hermanitos. Y una mamá tiene que soportar la muerte de 2 hijos de un solo trancazo. Pero solo Dios da la fuerza para seguir adelante. Amén. Porque cuando no tenemos la fortaleza que viene de parte de Dios, hermanos, para nadie es un secreto que hemos escuchado a padres y madres diciendo: desde que perdí a mi hijo, desde que perdí a mi hija, mi vida no ha vuelto a ser igual. Algunos sufren tanto que también se terminan muriendo por la situación que enfrentaron. Y entonces, lo que yo miro aquí y me llama la atención de cómo Job soportó esta prueba fue porque este varón, ahí de rodillas, en medio de la angustia, su piel cayéndose por pedazos, sin hijos, sin dinero, sin amigos, dice la Biblia que Job, mirando al cielo, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo iré allá. Dios me dio, Dios quitó. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Soportar una angustia de esta manera, hay que tener un carácter de Cristo, que sin importar lo que pasa, terminamos dándole la gloria y la honra a Dios. Pero la falta de carácter muchas veces nos lleva a que si alguien nos mira mal, ya no podemos adorar a Dios. Porque si alguien nos dice algo que no nos gusta, ya no podemos cantarle a Dios, ya no vamos y lloramos porque ya nos sentimos poca cosa. Es normal que eso pase. Lo que no es normal es que te quedes en esa situación. Si eso te está pasando, que cosas sencillas te alejan de la oración y de estar en el tiempo con Dios, entonces es cuando más necesitamos que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Entonces, la pregunta es: ¿cómo estamos reaccionando ante las pruebas que nos llegan? ¿Seguimos adorando a Dios en medio de la prueba o nos alejamos de Él? Porque es que muchas veces decimos: es que ahora yo no siento ánimos. Es que no se trata si sientes ánimo. Por eso era que el rey David decía: alma mía, alaba a Jehová. Cuando él decía alma mía, era porque el cuerpo no quería nada. Entonces, mis amados hermanos, quiero que tengan en cuenta que este es el segundo momento clave para que nuestro carácter salga a la luz. ¿Cómo enfrentamos nosotros las pruebas que se presentan? Pero es importante tener en cuenta que hay una gran diferencia entre las pruebas y las consecuencias de tus actos. Porque aquí mucha gente se confunde. Hay personas que todo lo llaman prueba. Y muchas veces no te está yendo mal porque estás en una prueba. Te está yendo mal porque es la consecuencia de lo que estás haciendo. Pero la prueba tiene que ver cuando tú estás caminando bien con Dios. Pero a pesar que estás caminando bien, a pesar de que tú tienes una conciencia tranquila, porque tú sabes que estás haciendo las cosas como deben ser, sin embargo, se te presentan situaciones que no quieres. Esas son las pruebas. Pero después de esa prueba, quiero que tengas en cuenta que la prueba no es para Dios. La prueba es para ti. Porque ya Dios nos conoce de principio a fin. Pero cuando tú soportas una prueba, te queda la satisfacción de decir: si pasé por esta, puedo pasar por otras. Y aparte de tener esa satisfacción, cuando se te acerca alguien a pedirte un consejo, tú le hablas con autoridad, porque ya tú pasaste ese desierto.
Lo que es incoherente es cuando una persona que no ha pasado por cosas difíciles te quiera decir, es que tú puedes, porque eso no es que sea tan duro. Si tú no lo has vivido, ¿cómo vas a saber? Amén. Entonces las pruebas son para fortalecerte y llevarte a otro nivel más alto. El que se somete a una prueba, de ahí Dios lo lleva a otro nivel. Pero cuando son consecuencias de tus actos, cada día vas más para abajo. Y si no te arrepientes, sigues en picada hasta que reacciones. Ahora, el tercer momento clave para que el carácter salga a la luz es en la corrección. Hay dos formas de nosotros reaccionar ante la corrección. Una es cuando rechazamos la corrección. Y otra es cuando aceptamos la corrección. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 19, dice la Biblia, quiero que la anoten ahí la cita y después la leen. Pero aquí dice la Biblia que el rey Usías entró al templo del Señor a realizar funciones que no estaba autorizado. Los encargados de presentar el incienso delante de Dios eran los sacerdotes de Israel. Usías no era sacerdote. Él era el rey, él era el jefe, pero por más jefe que era, él no estaba autorizado para eso. Pero los sacerdotes, conscientes de las consecuencias de sus actos, ellos, viendo la gravedad del asunto, trataron de hacerle ver al rey que eso él no lo podía hacer. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que el rey Usías se enojó porque le dijeron que eso no era para él. Pongo un ejemplo. Tú puedes tener una empresa, tú puedes tener un negocio, y en tu negocio tienes empleados. Hay empleados muy buenos en la tecnología, en el área que esta persona está especializada. Y entonces, si tú como patrón vas a coger el computador de uno de tus empleados para hacer cosas que tú no sabes hacer, si tu empleado te dice, jefe, deje eso quieto, cuidado, me hace un daño, tienes que aceptar. Tú no puedes decir, es que yo soy tu patrón, yo soy tu jefe y lo voy a hacer, porque puedes perjudicarte con eso. Puede ser en tu casa, si tú no sabes hacer algo y tus hijos te dicen, venga, deje eso ahí que yo ahorita lo organizo. Ser humilde y acepta la corrección. Amén. Entonces un rey, porque era el rey y era el jefe, él creía que podía hacer todo lo que se le diera la gana. Pero había límites para ciertas cosas. Y este rey, dice la Biblia, que se enojó cuando el sacerdote le dijo que no lo hiciera. Pero una vez el rey se enoja, dice la Biblia que le salió lepra en la frente. ¿Por qué? Por no aceptar la corrección. Es que el tema de la corrección duele. Y más cuando no saben corregir. Entonces, mis amados, en el amor de Cristo, yo les aconsejo cuando te corrijan, porque estás haciendo algo que no estás autorizado, acepta la corrección. Acepta la corrección. La Biblia dice que el que corrige al sabio lo hace más sabio, pero el que corrige a un necio se lo tira de enemigo, porque el necio no ama la corrección, la odia. Entonces, aceptemos cuando nos equivoquemos, y de esta manera empezamos a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros.
Porque es importante tener en cuenta que rechazar un buen consejo es rechazar la palabra. Y rechazar la palabra es rechazar a Dios. Y rechazar a Dios, ya ustedes se pueden imaginar. Los buenos consejos hay que aceptarlos. ¿Cómo sabemos cuando alguien nos está dando un buen consejo? Tiene que venir de la Biblia. Algo que venga fuera de la Biblia no es un buen consejo. Entonces, en contraparte, vamos a colocar el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés tenía sobre sus hombros todo el pueblo de Israel, y él tenía que soportar y solucionar los problemas de toda la nación, ya Moisés estaba que se enloquecía. Pero llegó su suegro Jetro y le dio un consejo. Le dijo cómo podía manejar la situación para que él no llevara tanta carga sobre sus hombros. Y la Biblia dice que Moisés obedeció el consejo de su suegro Jetro. Y eso le ayudó a que las cosas mejoraran. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos dan consejos, pero si son buenos, hay que cogerlos. Ubiquémonos en Hebreos, capítulo 12, en el verso 11. Ahí vamos a mirar un poco sobre lo que tiene que ver con los consejos, con la corrección, con lo que Dios quiere para nosotros. Hebreos 12, verso 11. Lo voy a leer en dos versiones para que nos quede claro el mensaje. ¿Ya están ubicados? Hebreos 12, el verso 11. Lo voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice: no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Esto es en la versión Palabra de Dios para Todos. Ahora se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El mismo verso, Hebreos 11:12. Ciertamente ninguna disciplina en el momento recibida parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces la pregunta es, si lo dice la Biblia, que la corrección duele. Por eso les acabo de decir, si la corrección correcta duele, imagínense cuando la corrección no se sabe hacer, cuando no se sabe corregir a la persona, duele más. Pero solamente una persona que tenga un carácter definido, que sabe lo que quiere y sabe lo que le conviene, soporta la corrección. Porque al fin y al cabo, el que se va a beneficiar va a ser él, el que va a ser más sabio va a ser él o ella. Entonces ese es el punto importante. Y así, de esta manera, iglesia, ¿cómo entonces nosotros formamos el carácter de Cristo? Quiero que estén atentos los que leen Biblia para que me respondan la siguiente pregunta. Al inicio colocamos el ejemplo de José. La pregunta es, ¿José leía la Biblia? Hello. José no leía la Biblia, dice la pastora, porque en ese tiempo no había Biblia. Pregunta, ¿José tenía a disposición el Espíritu Santo? Sí. En los tiempos de José, el Espíritu Santo no estaba disponible para todos.
Solamente Dios lo enviaba a quien Dios decidía. Pero decía que el Espíritu Santo quedaba sobre las personas. Entonces, no lo tenía a su disponibilidad. La otra pregunta es, ¿tenía carácter? ¿Cómo lo logró? Basado en una revelación a través de un sueño que Dios le dio, formó su carácter. ¿Saben ustedes que yo esta mañana le decía a mi esposa, cuántos sueños Dios nos ha dado a nosotros? Y ni siquiera nos acordamos. ¿Cuántas promesas nos ha dado Dios en sueños? Pero como andamos despistados, ni siquiera sabemos cuál es. Entonces, José logró su carácter a través de la revelación que Dios le dio por un sueño. ¿Por qué? Porque lo creyó y se enfocó. Yo me imagino que este muchacho todos los días pensaba en lo que había soñado, hasta que se hizo realidad. Ahora, ustedes y yo podemos desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida leyendo la Biblia, pero no solo leyendo, sino obedeciendo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque nosotros no solo tenemos hoy la Biblia para leer, sino que también tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él está ahí dispuesto para formar nuestro carácter en Cristo. Pero tenemos que pedirlo, tenemos que creerlo, y Él hará. Importante tener en cuenta que nuestro carácter, hablando del carácter humano, solo busca satisfacer el ego. Eso es lo que busca el carácter de nosotros. Satisfacer el ego no más. Solo nos permite pensar en sí mismos. Cuando nosotros estamos en ese carácter humano y pensamos solo en sí mismos, nos preocupamos más por la ropa que vamos a traer a la iglesia que por las almas que se están perdiendo en la calle. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos el carácter de Cristo, no pensamos en sí mismos, sino que también pensamos en los demás. No pensamos solamente en nosotros venirnos a gozar en la presencia de Dios aquí, sino que también pensamos en las almas que se están perdiendo en la calle, en los jóvenes, en las jóvenes que el enemigo las tiene agarradas. Entonces, desarrollar el carácter de Cristo trae muchos beneficios. Y los beneficios más grandes, cuando tú y yo desarrollamos el carácter de Cristo en nuestra vida, es que somos invencibles ante las tentaciones. En las pruebas más duras, seguimos creyéndole a Dios. Y tenemos siempre presente que cada vez que alguien nos corrige, es la oportunidad para hacernos más sabios. Amén. Así que, iglesia, quiero terminar diciéndoles, si nosotros desarrollamos el carácter y nosotros tenemos claro para dónde vamos, tenemos claro lo que nos conviene y lo que no nos conviene, nada nos puede detener. Nada, absolutamente nada nos puede detener. Porque uno de los beneficios más grandes del carácter es que se vuelve algo atractivo. Cuando tú desarrollas un carácter y se conoce tu carácter, algo que sucede es que empiezas a atraer a tu vida las personas que tienen ese mismo carácter. Porque eso dice la Biblia, que es que el Espíritu Santo empieza a unir. Una persona que no tenga nada que compartir contigo se aleja, porque tus principios no coinciden con los de ellos, tus costumbres no coinciden con los de ellos. Entonces se aleja.
Y solo cuando un árbol deja caer las hojas viejas, abre espacio para que nazcan las hojas nuevas. Amén. Si tú dejas que se aleje de ti lo que no te conviene, entonces lo que te conviene comienza a llegar. Quiero que se coloquen de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Sé que en estos momentos estamos aquí, pero tenemos personas que quisiéramos que estuvieran aquí, pero no están. Y sabemos que la bendición que hemos recibido podemos transferirlas a esos seres queridos que ahora no están aquí. Sé que sería el sueño de todo padre, de toda madre, que sus hijos adopten el carácter de Cristo, que sus hijos, que sus hijas huyan a las tentaciones, que sus hijos, que sus hijas sepan enfrentar las pruebas, que esos hijos y esas hijas se dejen corregir. Con estos tres conceptos que apliquemos nosotros y que lo apliquen nuestros hijos, es suficiente para que Dios se manifieste de una manera poderosa. Padre amado y soberano Dios, gracias te damos, amado Rey, porque eres bueno, Señor amado. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor. Gracias por esta palabra, Padre. Ahora, Señor, te pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Padre, que a través de tu Santo Espíritu, Señor amado, ahora donde se encuentran mis seres queridos, Padre Santo, yo te pido, mi Rey amado, que le transmitas, Padre, este sentir, este conocimiento, mi Rey, para que donde quiera que estén, Padre Santo, aprendan a soportar